Hola, buenas tardes. Chicos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a dar inicio con la unidad 3, que se llama Bases de datos para el soporte en la toma de decisiones de la asignatura Tópicos Avanzados de Base de Datos. Y vamos a ver 3 temas, que es la bodega de datos, Data Warehouse, procesamiento y análisis en línea, que es OLAP, mercado de datos, DataMart. Tengo una pregunta. ¿Qué son las bases de datos en el soporte en la toma de decisiones? ¿Qué entenderían ustedes por ese concepto? Que es como se llama nuestra unidad. Base de datos para el soporte en la toma de decisiones. Bueno, esto lo que hace es un análisis de datos y se define como las herramientas y técnicas para organizar, estudiar, encontrar conclusiones y en ocasiones hacer predicciones a partir de ¿qué? De un conjunto de datos. ¿Cuál es su principal importancia? En que no solamente es útil a la hora de tomar decisiones, sino que ayuda a ¿qué? A comprobar modelos y a predecir comportamientos. Esto lo utilizan los grandes corporativos, donde ya tienen una gran cantidad de información y ya tienen un histórico. ¿Por qué? Porque analizan la información. Un ejemplo son los bancos y las compañías de tarjetas de crédito a través del análisis de los retiros y los patrones de gastos de sus usuarios. Con esto previenen fraudes y robo de identidad. Entonces, te decía, ¿quién va a trabajar con bodegas de información? Pues, con los grandes corporativos. Debe tener un gran histórico. ¿Para qué? Para analizar, para organizar y encontrar patrones. Aquí hay algo que me llama mucho la atención, porque lo vamos a trabajar, predecir comportamientos. Con un histórico, una empresa puede predecir comportamientos o ¿para qué? Pues para organizarse, para prevenirse en todos los aspectos, desde producción, desde económicamente, etcétera. Y el primer tema que vamos a trabajar, o el primer subtema, es bodegas de datos, Data Warehouse. Que a lo mejor lo han trabajado teóricamente en alguna otra asignatura. Bodegas de datos. Pues yo creo que el mismo nombre te lo está dando. Dice, es una colección de datos orientada a un determinado ámbito, empresa, organización, etcétera, integrado, no volátil y variable en el tiempo, que ayuda a la toma de decisiones en la entidad en la que se utiliza. O dice que es un almacenamiento de datos que no debe usarse con datos de uso actual. Está orientada al manejo de grandes volúmenes de datos provenientes de distintas fuentes y distintos diversos tipos. Chicos, esto es bien importante. Dice que trabaja con puros datos históricos. Ellos no van a trabajar con información actual. ¿Por qué? Porque la información actual está cambiando. Se me ocurre que, vamos a poner el ejemplo del banco. Yo no voy a trabajar con los históricos a lo mejor de este año. Simplemente con lo que está pasando ahorita, pues ustedes han visto cómo pues la moneda, el precio de la moneda o el precio del peso está cambiando diario y a veces hasta en el mismo día tiene distintos cambios. Esto no me serviría para una bodega de datos. Dice que el dato o la información debe ser estática, no debe de cambiar. Entonces, ¿con qué va a trabajar la bodega de datos? Con puros históricos. A lo mejor voy a trabajar con toda la información del banco del 2019, del 2018, del 2017, y la tengo organizada ¿por qué? Por años, pero no voy a trabajar con información actual, con algo que todavía se sigue modificando. Debe ser información estática, ¿sale? Eso es súper importante en las bodegas de datos. Es histórico y es algo que no va a cambiar. Es una información que ya está hecha y que me va a servir para que, pues para estudiarla. Eso es lo que va a hacer la empresa. Voy a estudiar esa información para poder yo tomar, en base a esa historia de mis años anteriores, voy a poder tomar una decisión, a lo mejor en este año o en lo que viene. Este es un diagrama de un data warehouse. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es toda la información de una organización, no de una área, es en general de toda una organización. De tu lado izquierdo, quiero que veas que aparecen todas las distintas áreas de una empresa. Marketing, ventas, el ERP, etcétera, datos externos. Están todas las distintas áreas que llenan información a la organización. Puede ser producción, puede ser ventas, puede ser compras, puede ser, no sé, toda la información con la que trabaja la organización. Y se está integrando. Entonces,
Aquí va a estar a lo mejor la información cuando se está haciendo cambios, pero llegado un lapso de tiempo, este va a pasar a ser ¿qué? Pues un histórico. Lo que te decía, a lo mejor tengo cortes anuales, que es lo más recomendable, que se trabaje con información anual, y a su vez tú vas haciendo un corte mensual. Pues voy haciendo mis cortes cada mes, pero lo más recomendable es que sea anual. Y entonces, ya tengo aquí mi histórico, todo esto es mi data warehouse. Un data warehouse es una bodega de datos, es un histórico, que esto yo ya no lo puedo cambiar. ¿Te acuerdas que es una de sus características? Pero ese histórico no solamente va a estar ahí para guardado, sino yo lo voy a analizar y vean, para hacer trabajos de análisis hay algo que se llama data mart, que es lo que vamos a ver más adelante, pero este es mi data warehouse. Voy a analizar esa información. ¿Para qué? Para que me sirva de experiencia para nuevas tomas de decisiones. Y todas las grandes empresas trabajan con esto. Se me ocurre un centro comercial. Yo quiero ver cuál mes de todo el año, de los 12 meses, es el que más se vende y qué producto es lo que más se vende. Entonces, no me va a servir la información de este 2020. Yo tengo que ver del 2019 qué mes es el que reportó más ventas, 2018, y voy haciendo comparativo y a lo mejor de los últimos 10 años, 15 años, y voy a ver de esos años cuál fue el mes que más se vendió. Y entonces empiezo a hacer el análisis, bueno, ¿y qué es lo que más se vendió? ¿Por qué el volumen de ventas fue el más alto? Etcétera, etcétera. Y entonces ya lo veo, bueno, ¿qué producto es el que más se vendió? ¿En qué día? ¿En qué turno? Y entonces voy haciendo análisis de información. ¿Para qué? Para hacer estrategias de marketing para un futuro. Entonces dice, una vez reunidos los datos de los sistemas fuentes se guardan durante mucho tiempo, lo que permite el acceso de datos históricos. Así los almacenes de datos proporcionan al usuario una interfaz consolidada única para los datos, lo que hace más fácil escribir las consultas para la toma de decisiones. Entonces, ojo, son bodegas de datos, no vas a poder insertar, no vas a poder eliminar, ni vas a poder actualizar. Solo vas a hacer ¿qué? Consultas. Súper importante, son históricos. La información no se va a cambiar. ¿Y cuáles son sus características? Bueno, dice que debe ser integrado, temático, histórico y no volátil. Integrado dice que los datos almacenados en el Data Warehouse deben integrarse en una estructura que consistente. Y en caso de que exista una inconsistencia, se tendría que eliminar. O sea, la información debe ser consistente. Yo no voy a tener o aceptar información errónea, porque se supone que es algo histórico. Temático. Los datos se organizan por temas para facilitar su acceso y el entendimiento por parte de los usuarios. Aquí es muy importante. Dice que se organizan por temas. Si yo estoy hablando de una organización, a lo mejor lo voy a separar por áreas. Todo lo que es de ventas, todo lo que es de compras, todo lo que es de producción, de recursos humanos, de marketing, etcétera. Y entonces, a lo mejor de ese tema en específico, voy a generar una tabla. A lo mejor todo mi capital humano de mi empresa de los últimos 10 años, para ver cómo va la rotación de mi personal o de almacén, a lo mejor de los últimos 10 años igual, para ver si yo tengo mucho producto en almacén o se está moviendo continuamente. Entonces, es súper importante porque tienes toda la información de la empresa y no tiene caso que tú hagas una consulta y veas todo. ¿Para qué? Solo voy a ver lo que yo necesito. Entonces, tengo que organizarlo por temas. Eso es súper importante. Generar un histórico. Dice, la información almacenada en el Data Warehouse sirve para, entre otras cosas, realizar el análisis de tendencias. Es como el ejemplo que te decía, ¿no? Yo quiero ver qué mes de mi centro comercial es el que más ha vendido. Lo voy a hacer un análisis de tendencias. Trabaja con históricos. No volátil. Es lo que te decía, que yo no la puedo eliminar. Dice, el almacén de información del Data Warehouse existe para ser leído y no modificado. La información es, por tanto, permanente, significado que la actualización del Data Warehouse a la incorporación en los últimos valores que tomaron distintas variables contenidas en él sin ningún tipo de acción sobre el que ya existe. Tú puedes actualizar las consultas que generes. O sea, yo tengo el histórico y voy a hacer una consulta donde solo veo el vendedor, la cantidad que vendió y el mes que vendió.
Ya estoy viendo esa información, pero me hace falta información. A lo mejor quiero ver el producto que más se vendió. Entonces, vuelvo a generar la consulta del vendedor, el mes, la cantidad y el producto. Actualizo la consulta, pero la información no se modifica. Eso es súper importante. Puedo eliminar la consulta, pero no la información. Eso no se puede hacer porque son históricos. Entonces, solo me va a servir para consultar, analizar la información. Si yo no hago una consulta adecuada, pues obviamente a lo mejor mi análisis no va a ser correcto, pero la información ahí está. No, solo la voy a consultar. No la puedo modificar. La información ahí se queda. Espero que se haya entendido. El segundo dice procesamiento y análisis en línea o lab. Entonces, ya vimos el primero es bodega de datos. Dice procesamiento y análisis en línea, que son OLAP. El OLAP ya lo trabajamos un poco al principio del semestre. No sé, a ver si te acuerdas del dibujo que está en la parte inferior izquierda. A ver a qué te recuerda. Dice, el OLAP tiene su origen desde 1962, pero realmente no tuvo mucho importancia o no lo utilizaron los empresarios hasta que hasta hace 2 décadas, en 1993, que comienza a ser usada por grandes corporaciones con el fin de dar soporte a las estrategias de negocios basada en la información de ventas, finanzas, producción, para realizar consultas de grandes cantidades de datos. Es muy parecido a la anterior, pero dice que me va a servir para realizar consultas de grandes cantidades de datos, a la fecha que en ese momento eran muy difíciles de hacer esas consultas, entonces yo utilizaba OLAP. El término OLAP, que proviene de Online Analytic Processing, procesamiento analítico en línea, define una tecnología que se basa en el análisis multidimensional. ¿Te acuerdas que ya vimos el concepto de bases de datos multidimensional de los datos y que permite al usuario tener una visión más rápida e interactiva de los mismos? A ver si te acuerdas que era las bases de datos multidimensionales. Ya lo trabajamos. Era esto, ¿te acuerdas que igual en alguna presentación en su momento les puse, ¿no? Los cubos OLAP. Entonces, es como organizar la información. El OLAP me va a permitir hacer consultas de grandes, pero grandes cantidades de información, que a lo mejor realizar un query normal sería muy engorroso o muy difícil. ¿Por qué? Porque yo necesito información de distintos tipos, pero que va relacionada. Entonces los cubos OLAP me permiten eso. Donde yo quiero trabajar, por ejemplo, en el primer cubo de tu lado izquierdo, donde vienen los productos, los países y luego vienen los meses. Pero entonces yo tengo un producto que se hace en Argentina y quiero ver en el mes de abril, pero quiero ver la producción del mes 5 o del mes 6 o del día 4 de abril del producto 5 de Argentina. O en Brasil, del mes de mayo, en el día 4 de mayo del producto 6. O del día 7 o del día 8. Y entonces me empieza a complicar la consulta de información. Me sirve muy bien el Cubo Lab. Aquí viene otro ejemplo. ¿Te acuerdas que dijimos que son bases de datos multidimensionales porque pueden tener distintas caras? Aquí nada más vemos 3, pero son distintas caras las que tienen. ¿Cómo es el procesamiento y el análisis en la línea? Para esto, el software, obviamente necesito un software que me permita hacer estos cubos, utilice estructuras multidireccionales o cubos OLAP. Necesito un software que maneje esto, que son bases de datos multidireccionales en la cual el almacenamiento físico de los datos se realiza en un vector multidireccional. Igual, yo voy a realizar mi consulta, pero lo mismo, no la voy a modificar, solo es para consulta. Los sistemas OLAP son una de las herramientas más utilizadas en el campo de las soluciones Business Intelligence, ya que brinda la posibilidad de disponer de una base de datos multidimensional que permite llevar a cabo el procesamiento analítico de la información de manera que online. ¿Cuáles son sus características? Tiene 3 características. Este modelo de datos son vistos como cubos, los cuales consisten en categorías descriptivas. ¿Te acuerdas que cada cara del cubo pues es una dimensión y que cada cara tiene su nombre y tiene valores cuantitativos o medidas? O sea, cada cara, cada cara que tiene un cuadrito, si lo ves, esas son las medidas, ¿no? ¿Cuántas caras o cuántos valores va a tener mi dimensión? Que se trabaja con dimensiones son aquellos datos que se requieren medir. Estas dimensiones se conforman de elementos que están dispuestos a niveles jerárquicos. Por ejemplo, área,
de una cara, a lo mejor país de otra cara, a lo mejor mes de otra cara, a lo mejor puesto de mi empleado de otra cara, a lo mejor ventas mensuales en otra cara, etcétera. La medida. La medida es cada cuadrito. Son los números que aparecen en el análisis dependiendo de los elementos seleccionados en las dimensiones regulares, que se llama cubo multidimensional. Y hay tres tipos de operaciones que ahorita las vamos a ver a grandes rasgos. La primera se llama consolidación. Comprende el conjunto de datos, es el cubo completo como tal. Esto puede involucrar acumulaciones simples o agrupaciones complejas que incluyen datos interrelacionados. Acuérdate, consolidación. Ahorita lo vamos a ver. Drill down. OLAP puede moverse en la dirección contraria y presentar automáticamente datos detallados que abarcan dentro del consolidado. Esto significa profundidad, ¿vale? Y la última operación es Healing and Leasing. Se refiere a la capacidad de visualizar a las bases de datos desde diferentes puntos de vista. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer esas tres operaciones? La consolidación es como la hemos trabajado, o como se las he dicho, es esto. Yo veo toda la información en general, que tiene distintas fuentes, ¿no? O sea, aquí me está hablando de áreas, a lo mejor aquí de un producto y a lo mejor aquí de un tiempo. Y a lo mejor aquí puede ser de un empleado. Es la información general. Pero de este cubo yo puedo generar rebanadas, como aquí están los ejemplos, donde solo me interesa este factor y entonces voy a trabajar la profundidad del drill down. Y estas son las rebanadas, Cecilia dicen. Y entonces yo puedo hacer una rebanada horizontal, vertical, de alto, en lo ancho y etcétera, de acuerdo a lo que yo necesite. Y por ejemplo, aquí dice producto por región, región por tiempo, producto por tiempo. Y entonces yo puedo, con el Cubo Lab, yo jalo la información, pero puedo verla o consultarla de distintas maneras de acuerdo a mi necesidad. A lo mejor me interesa el producto más vendido en la región, el producto que más vende, qué vendedor, a lo mejor el producto en qué mes es el que más se vende, y entonces yo empiezo a generar ese tipo de información. Y un Cubo Lab es el que me serviría. ¿Quién va a utilizar esto? Igual, deben ser grandes corporativos con grandes cantidades de información y es tanta la información que hacer una consulta convencional no es conveniente. O me genera tanta información, o sea, a lo mejor hacer una consulta convencional me va a generar 100,000 registros, pero 100,000 registros es tanto que me pierdo. Entonces, a lo mejor lo que me conviene es hacer un Cubo Lab donde voy a ver solo la información que requiero con ciertas características. Entonces, el Cubo Lab es lo que me convendría. ¿Cuál es su utilidad? Bueno, que tiene acceso a grandes cantidades de datos, analizan las relaciones entre muchos tipos de elementos empresariales, involucra datos agregados, compara datos agregados a través de periodos jerárquicos, presentan los datos en diferentes perspectivas, que es lo que te decía, cada cara o cada rebanada que tú saques del Cubo Lab me está dando una perspectiva diferente. Involucran cubos complejos entre elementos de datos y pueden responder con rapidez a consultas de usuarios. Entonces, es más que nada esto, ¿no? Ver la información desde distintas perspectivas, que es rápido, me permite manejar gran cantidad de información y trabaja con periodos jerárquicos o con históricos de tiempo. Es la utilidad del OLAP. ¿Qué software? Bueno, en la actualidad, pues, muchos manejadores de base de datos son los que nos permiten trabajar el Cubo Lab. Estos son algunos. Y por último, base de datos para el soporte en la toma de decisiones, que es este es el nombre de nuestra unidad. Nuestro último tema son mercados de datos. Vimos bodegas de datos. El Data Warehouse es bodega de datos. Este es un mercado de datos. Datamart. Y más arriba, uno de los primeros dibujos que te enseñé, venía algo de Datamart. ¿Qué es un Datamart? Un Datamart es un subconjunto, por eso está en un plus en otro color, es un subconjunto de un almacén de datos o de una bodega de datos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es el Data Warehouse y después viene el Datamart. Dice, de un almacén de datos orientado a una línea de negocios específica. Los almacenes de datos contienen depósitos de datos resumidos, recopilados para su interés en una sección o unidad específica dentro de una organización.
¿Te acuerdas que decíamos que el Data Warehouse es el histórico general de toda la empresa? Pero si se me ocurre que yo soy el área de ventas y yo voy a consultar el Data Warehouse, pero el Data Warehouse me va a dar toda la información: compras, ventas, almacén, capital humano, producción, nómina, etcétera, etcétera. Pero yo soy el área de ventas, o sea, ¿yo para qué quiero tanta información? Yo entonces voy a necesitar un Data Mart para que de toda esa información de la bodega, solo voy a hacer un mercado o un subconjunto que se llama Data Mart, solo la información que necesito. Un datamart solo obtiene datos en unas pocas fuentes. Estas fuentes pueden ser del data warehouse, que es lo que decíamos, corporativo, sistemas operacionales internos o fuentes de datos externas. Entonces, ve el ejemplo. Aquí en la parte central está el data warehouse, que es el histórico de mi empresa. ¿Te acuerdas que decíamos, por ejemplo, del banco o del centro comercial? Aquí tengo el histórico del todo el 2019, el 2018, 2010, toda la información de todas las áreas de la organización. Entonces, yo soy del área de compras y entonces yo necesito consultar información que es con respecto a mi área. Voy a generar un data mart donde solo voy a consultar información o voy a generar información histórica del área que a mí me compete. No tengo por qué, incluso hasta es innecesario, consumir el recurso, visualizar toda la información. Entonces van de la mano, Data Warehouse con Data Mart. Esta es la bodega de datos y este se conoce como mercado de datos, o es el subconjunto de este. ¿Vale? Van de la mano. El Data Mart es un sistema orientado a ¿qué? A la consulta. Un Data Mart es un sistema de indexación y extracción. Es un subconjunto importante de un Data Warehouse, que es lo que decíamos. Está centrado en un área específica dentro del negocio. Exacto. Entonces, cada área puede generar, incluso si la empresa es muy grande, cada área podría generar su propio Data Mart, de acuerdo a sus necesidades. Dice, los Data Mart son rápidos y fáciles de usar, ya que utilizan pequeñas cantidades de datos, solamente lo que le compete a mi área. Un Data Mart, en cambio, es un subconjunto único de un Data Warehouse. Está diseñado para satisfacer las necesidades de un determinado grupo de usuarios. El proceso de implementación de un Data Warehouse puede extenderse muchos meses. O sea, generar un Data Warehouse, que es la bodega, pues es un histórico. Puede tomar meses o años, que es lo que decíamos. El proceso de implementación de un Data Mart es restringido y puede durar muy poco tiempo. Entonces, es lo que te decía. Un Data Warehouse, que es el de la bodega, yo de manera general lo tengo por año. Mi histórico 2019, 2018, pero a su vez está subdividido, porque te acuerdas que decía que lo hiciéramos con fases o etapas, por meses, porque también tener toda la información, no, debe estar dividido. Todos los 12 meses, dentro del 2019 están sus 12 meses, todo lo que es la información de la empresa, mes con mes. Del 2018 igual está dividido en los 12 meses y a su vez incluso a lo mejor por semana lo divido cada mes en 4 semanas y se va haciendo divisiones. Entonces, generar un data warehouse es muy laborioso y toma tiempo porque es un histórico. Y el datamar, pues es muy, a lo mejor nada más me interesa las ventas de septiembre del año pasado. Entonces, yo podría trabajar nada más con esa información. Entonces, es mucho más rápido. Dice, el proceso de implementación de un data warehouse puede extenderse a muchos meses y años. Y le quedamos que el datamar en pocos meses. Y el último punto dice, los datos almacenados en un data warehouse siempre ofrecen más detalle en comparación de un datamar. Obvio, porque la información del data warehouse contiene toda la información de la empresa, te ayuda a tener un contexto general de por qué en ese momento o en ese mes se vendió más, se hizo una mayor producción, o se vendió menos, o se tuvo una pérdida, cuál es el entorno económico y contexto social del momento de la organización, y te ayuda a tener una visión general. Pero si tú solo ves parte de la información, bueno, pues a lo mejor no te va a dar toda la información que tú necesitas, pero puede ser muy útil. Hay tres tipos de data mart: el data mart dependiente, independiente y el híbrido. Dice que un data mart dependiente se crea a partir de un almacén de datos empresarial existente. Es el enfoque de arriba
abajo que empieza almacenando todos los datos comerciales en una única ubicación y luego se extrae una porción claramente definida en los datos que se necesitan analizar. Entonces, se trabaja con bases de datos ya existentes, ¿no? Y es una información de arriba hacia abajo. Esto lo voy tomando información que voy necesitando. La independiente, un data model independiente, es un sistema autónomo creado sin utilizar ningún almacén. No trabaja con algún existente. Se centra en una única disciplina o área del negocio. Se me ocurre marketing. Los datos se extraen de fuentes externas o externas o de ambas. Puede trabajar con información dentro o fuera de la organización. Se procesan y luego se cargan al repositorio del datamart, donde se almacena hasta que son necesarios para un análisis comercial. Entonces, el independiente no solo va a trabajar con la información que le ofrece el Data Warehouse, sino a la mejor incluso con información que le dé de su proveedor. Se me ocurre que sea de ventas. Yo voy a trabajar con la información que tengo en mi empresa de las ventas del mes de octubre del año pasado. Pero aparte de las ventas que me está ofreciendo el Data Warehouse, yo necesito información que no me va a dar mi empresa, sino mi proveedor de ese mismo mes. Entonces, estoy obteniendo información externa, no solo lo que tengo en la empresa, sino a lo mejor la de mi proveedor, para hacer algún análisis en específico, ¿no? O sea, yo quiero ver, a lo mejor, cómo está su reporte de ventas, porque quiero ver fraude, se me ocurre, un ejemplo. Entonces, trabaja con distintas fuentes. Y el datamart híbrido. Un datamart híbrido combina datos de un almacén de datos existentes con otros sistemas de fuentes operativas, aúna la velocidad en el énfasis del usuario final, de un enfoque de arriba a abajo con las ventajas de la integración corporativa del método de arriba a abajo. Entonces, combina los dos, el datamart dependiente e independiente, ¿no? Entonces, de acuerdo a qué, pues a las necesidades de lo que está mencionando, lo que es el usuario, las necesidades que tenga el usuario. ¿Cuáles son las ventajas de un datamart? La primera, pues el acceso eficiente. ¿Qué nos va a permitir? Como solo traigo parte de la información, me permite que ahorrar mucho tiempo y obviamente dinero. La alternativa económica de los almacenes de datos, esa es otra ventaja. Como solo voy a extraer la información específica que me interesa, aparte de que ahorro tiempo, voy a ahorrar o consumir menos dinero de lo que necesito. Y por último, mejora el rendimiento del almacén de los datos. Va a mejorar el rendimiento de qué? De la bodega de datos o del almacén de datos, del Data Warehouse. Espero que se haya entendido este tema, chicos. Traté de hacerlo lo más o menos posible y ustedes me van a ayudar con esta actividad. Esta va a ser su tarea de esta semana. De esos 3 temas van a investigar estas actividades. De todas maneras, se los voy a mandar en archivo. Cualquier cosa, pues ya saben que estoy a sus órdenes. Y lo que les he repetido desde la primera semana, por favor, que se cuiden mucho, que esté bien, que no se desesperen, que nos vamos a ver pronto y que cualquier cosa, por favor, estoy a sus órdenes, me pueden escribir. Creo que les he dado respuesta a todos, pero por favor en horarios hábiles. Nos vemos pronto, chicos, que estén bien.